Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing de este enchufe inteligente de la marca TP-Link HS100. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Vamos a proceder a quitar el precinto exterior. Sacamos el mínimo posible de la cuchilla del cúter. Cortamos el plástico y tiramos de él. Y terminamos de quitarlo con la mano. Este es el enchufe inteligente TP-Link HS100. Es compatible con el asistente de Google y con Alexa. Y trabaja con IFTTT. Se puede controlar remotamente desde nuestro móvil. Se puede programar y podremos manejarlo desde nuestro móvil aunque no nos encontremos en casa. Para usarlo necesitaremos descargar la aplicación Casa con K de kilo. La podemos descargar desde App Store o Google Play. Por la parte inferior de la caja vienen las especificaciones técnicas y los requerimientos para poder hacer funcionar el enchufe inteligente. Ahora vamos a abrir la cajita. Se ha roto un poquito porque viene demasiado apretado. A ver si puedo abrirlo. Ahora. Quitamos las otras dos tapas. Y vamos a ver lo que hay en el interior. Lo primero que encontramos es el manual, que es la guía rápida para empezar a usar el enchufe. Viene en varios idiomas, incluido el español. Esto es la información de seguridad. Y aquí tenemos que descargar la aplicación Casa y las instrucciones para vincularlo con la aplicación. Sacamos el enchufe inteligente, lo dejamos aquí a un ladito y vamos a ver si viene algo más en la caja. Parece que no. Aquí tenemos el enchufe inteligente. Vamos a quitarle el protector. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Como siempre, te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace para que puedas comprar tu enchufe inteligente. En la parte superior tenemos un pequeño botón con el icono de configuración, el cual dejaremos pulsado unos segundos para borrar la configuración del enchufe. Y en la parte delantera el botón para encender o apagar el enchufe inteligente. Soporta como máximo 3680 vatios y como máximo 16 amperios. Como puedes ver, el enchufe cuenta con protección para que los niños no introduzcan nada y no se electrocuten. Cuenta con las tomas de tierra. En la parte trasera podemos ver el enchufe que va en la pared. Ahora vamos a enchufarlo a la pared. Lo enchufamos y vemos que se ilumina el símbolo de encendido y el símbolo del Wi-Fi. Pasado unos segundos, el símbolo del Wi-Fi comienza a parpadear. Esto nos indica que ya está el enchufe inteligente listo para poderlo vincular con la aplicación Casa. Y ahora voy a enchufar mi regleta, que es la que va a controlar este enchufe inteligente. Ahora que está en verde el símbolo de encendido, el ordenador tiene corriente. Y ahora que está apagado, el ordenador no tiene corriente. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.